Bueno, en esta tercera parte vamos a ver lo que son las respuestas cardiovasculares al estrés fisiológico. Primero, lo que son los cambios hemodinámicos a la respiración, a la ventilación sería en realidad. En inspiración hay una disminución de la presión intratorácica por la contracción del diafragma y el desplazamiento de la pared torácica. Y en expiración se da el fenómeno contrario, hay un aumento de la presión intratorácica. Estos cambios de presión son transmitidos a los grandes vasos. Por la presencia de las válvulas del sistema venoso, es mayor la disminución de presión intratorácica en inspiración que lo que aumenta durante la expiración. Este fenómeno hace que se facilite el retorno venoso durante la inspiración y es lo que se llama la bomba respiratoria. Esto lo que hace es aumentar durante la inspiración el llenado de las cavidades derechas, por ende aumenta el volumen sistólico y aumenta el gasto cardíaco derecho. Esto repercute en el corazón izquierdo, aumentando también su gasto cardíaco, y hace que aumente la presión arterial promedio por aumento del volumen sistólico. Y a la vez esto activa la velocidad de funcionamiento de los vasoreceptores arteriales. Esto termina activando los centros cardiovasculares medulares que por medio de reflejos regulan la actividad simpática o parasimpática para mantener así la homeostasis de la presión arterial. Por otro lado, tenemos que durante el ejercicio, este fenómeno respiratorio es muy importante, ya que ante la presencia de respiraciones profundas y rápidas, el trabajo de la bomba respiratoria para el aumento del retorno venoso se vuelve muy importante. Durante la tos, este aumento de presión intratorácica hace que disminuya el retorno venoso y si hay un exceso de tos que se mantiene en el tiempo, puede ser que la persona pierda la conciencia. En lo que es la maniobra de Valsalva, que es una expiración forzada ante la glotis cerrada, en un principio hace que la presión arterial se eleve bruscamente, esto se transmite a la aorta y disminuye el retorno venoso. Esta disminución del retorno venoso de manera brusca genera una respuesta compensatoria que aumenta la frecuencia cardíaca y hace vasoconstricción periférica para intentar mantener el gasto cardíaco. Y cuando cesa la maniobra, hay una caída brusca de la presión arterial por algunos latidos, por la disminución de la presión intratorácica que hace que que aumente rápidamente el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso bruscamente, aumenta el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial aumentan rápidamente. Esto genera a su vez una bradicardia refleja. Durante la ventilación a presión positiva, que es lo que nosotros hacemos con los pacientes que sometemos a anestesia general con intubación traqueal, esta presión inspiratoria, esta disminución de la presión intratorácica que se da en inspiración, no se da porque el ventilador envía bolos de presión positiva en cada inspiración. Esto hace que en vez de disminuir la presión intratorácica, aumente. Lo que como repercute en el retorno venoso es disminuyéndolo al retorno venoso durante cada inspiración. A la vez que comprime la microcirculación pulmonar, esto hace que aumente la poscarga del ventrículo derecho. Todo esto lleva a una alteración de la hemodinamia en el paciente ventilado. En lo que es la adaptación al ejercicio, va a depender en primer medida del tipo de ejercicio a realizar, de la intensidad y la duración del ejercicio, de la edad de la persona y de la adaptación del nivel de acondicionamiento previo de
de la persona al ejercicio, digamos, cuán entrenado esté. Primero lo que existe, hay una orden central, que es cortical, que prepara el cuerpo, que avisa que va a hacer ejercicio. Esto genera una regulación más alta de la presión arterial, que va a preparar el cuerpo para hacer ejercicio. Luego lo que sucede es una disminución de la mayor metabolismo del músculo esquelético cuando se comienza a hacer ejercicio por, por lo que genera un aumento del metabolismo y un aumento de la vasodilatación. Hay vasodilatación local en los músculos esqueléticos. Esto hace que disminuya la resistencia vascular del tejido, del tejido muscular. Por ende disminuye la presión arterial por debajo de ese punto de regulación más alto que arrancó en un principio por la orden central. Esto hace que se activen los barrereflejos y genera un gran aumento de la actividad simpática. Y acá en esta fase hay un aumento de la presión arterial. Por otro lado, en la piel hay una vasodilatación. Una vasodilatación en la piel, por un lado tenemos la vasodilatación que se genera para liberar la temperatura producida a partir del metabolismo muscular, y por otro lado la vasoconstricción de los tejidos periféricos. En este caso, la necesidad de eliminar temperatura le gana a la vasoconstricción por redistribución de flujo. También en las coronarias hay vasodilatación metabólica por metabolitos locales. Todo esto lleva a que aumente la contractilidad, aumenta la fracción de eyección del corazón, para preservar el gasto cardíaco. Y aparece también la redistribución de la volemia, redistribuye de lo que es el flujo renal y del lecho esplácnico para aumentar el volumen circulante. Todo esto es en los ejercicios isotónicos, o sea, ejercicios dinámicos. En los ejercicios estáticos o llamados isométricos, la compresión del lecho vascular de los músculos en contracción hacen que la resistencia vascular periférica se mantenga o incluso aumente. Esto causa menor aumento en lo que es la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, pero sí hay mayor aumento en la presión arterial sistólica, la diastólica, la media, y en el trabajo del corazón. Por último, la respuesta al ejercicio de manera crónica va a terminar llevando a que aumente la capacidad de trabajo del corazón, como aumentando la volemia, disminuyendo el aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial en reposo, y aumentando también el volumen sistólico. Esta persona que está entrenada responde al ejercicio aumentando la frecuencia cardíaca, pero menos de lo que lo hace la persona que no está entrenada, y aumenta además su volumen sistólico. Esto lo hace aumentando el tamaño de las cámaras cardíacas con los ejercicios de resistencia y aumentando la masa muscular miocárdica y el espesor de la pared ventricular, sobre todo en los ejercicios de fuerza. En este gráfico, acá vemos cómo cambia el flujo de los diferentes órganos en ejercicio. Se puede ver, es por 10 el aumento del flujo del músculo esquelético. ¿Sí? Y vean lo poco que aumenta el flujo del riñón y los órganos esplácnicos, incluso disminuye. ¿Sí? Todo esto para mantener el gasto cardíaco acorde a las necesidades metabólicas en el ejercicio.
Otro de los fenómenos adaptativos que es importante conocer es el efecto de la gravedad en el sistema hemodinámico. La presión, la gravedad genera un aumento de la presión venosa de los miembros inferiores, lo que hace que distiende las venas periféricas y aumenta el volumen venoso periférico, aproximadamente en 500 mililitros en la persona adulta. Por otro lado, aumenta también la presión hidrostática transmural, lo que produce a su vez un volumen de filtración más elevado. Por otro lado, al cambiar de posición del decúbito a bipedestación, se activa el reflejo del sistema simpático, lo que lleva a la vasoconstricción periférica de miembros inferiores, e intentar de esta manera mantener el retorno venoso. Pero esto lo puede hacer de manera incompleta, porque la presión venosa continúa muy alta igual. Para esto es importante la función de la bomba muscular, la bomba del músculo esquelético. Ante cada contracción del músculo esquelético se da la compresión de los vasos de los músculos que expulsan la sangre y la linfa de los miembros inferiores. Y por la presencia de las válvulas venosas que impiden el retorno, el reflujo de estos, se asegura el retorno venoso de esta manera. Acá vemos cómo el aumento de la presión capilar en los miembros inferiores, aumenta la filtración capilar, aparece el edema, este edema hace que disminuya el volumen sanguíneo, disminuya la presión venosa, por ende hay disminución del volumen sistólico y disminución de la velocidad de los vasoreceptores cardiopulmonares. Todo este conjunto de fenómenos hace que se active, que aumente la actividad simpática y disminuya la parasimpática para así mantener el retorno venoso. Pero bueno, como ya expliqué, nada de esto es suficiente si no estaría presente la bomba de los tejidos musculares. Por otro lado, los pacientes que pasan mucho tiempo en reposo, en la posición de decúbito, en ellos se genera un movimiento de líquido desde la periferia, desde las extremidades, hacia la porción superior del cuerpo de la posición superior del cuerpo. Esto hace que se ingurgiten las venas, distensión de venas del cuello y cabeza, edema facial, congestión, y a su vez disminución del diámetro de la pantorrilla y del diámetro de la pierna. Este aumento del volumen central genera una disminución genera una disminución del volumen plasmático, con lo cual disminuye la precarga, con lo cual disminuiría mucho más el volumen sistólico y termina desencadenando en la disminución del gasto cardíaco. Por otro lado, también entre los factores periféricos hay una disminución de la capilarización, por ende disminuye el flujo sanguíneo muscular. Todos estos fenómenos terminan haciendo que ante una persona en reposo disminuya su volumen central, por ende se tornan hipovolémicos y empiezan a perder peso. Al levantarse, la sangre se mueve de central a los vasos periféricos, el volumen sistólico disminuye y por lo tanto también disminuye bruscamente la presión arterial, que en las personas que no tienen los reflejos compensatorios indemnes, digamos, por fenómenos, por cambios fisiológicos de la edad, puede generar lo que se denomina como hipotensión ortostática. Por último, lo que son los cambios de la tercera edad, como dije recién, hay respuestas más lentas
ante los cambios posturales y la recuperación del ejercicio. Esto se da porque disminuye la frecuencia cardíaca máxima, hay un aumento en los tiempos de contracción y relajación del miocardio, porque el miocardio mismo se vuelve más rígido, a la vez que disminuyen los miocitos funcionantes, disminuye la actividad también de los vasoreceptores y aumenta, esto se da por un aumento de la rigidez arterial, la respuesta la respuesta del miocardio, las catecolaminas están disminuidas, todo esto lleva a que la persona en la tercera edad tenga respuestas mucho más lentas y pronunciadas que un individuo más joven. Por otro lado, me parece importante decir que en la niñez los cambios de las masas ventriculares aparecen cuando cuando se desarrolla la poscarga, digamos, cuando se va desarrollando la poscarga, empieza ahí a aparecer la hipertrofia muscular, que por diferencia de la resistencia vascular periférica sistémica a la pulmonar, se dan los diferentes tamaños de masas ventriculares, del izquierdo al derecho. En un principio, al no darse estas diferencias en los neonatos, podemos ver en el electrocardiograma, podemos ver que el eje se desplaza hacia la derecha, por esto mismo, y va a ir cambiando hacia la izquierda a medida que vaya agrandándose la masa miocárdica izquierda. Por último, lo último que me queda decir es las diferencias de género, la mujer y en el hombre. Esto lo único que saqué como relevante es que la mujer hasta la menopausia tiene efectos protectores del estrógeno, lo que hace que tenga una menor poscarga por una relación de ventrículo izquierdo, masa corporal más baja. Estos cambios son protectores. Por eso hasta la menopausia el hombre tiene mucho más riesgo cardiovascular que la mujer, pero posmenopausia se igualan y lo que se vio es que cuando sufren un evento cardiovascular en la mujer posmenopáusica que en el hombre, estos fenómenos son mucho más deleterios en la mujer. Bueno, esto fue todo. Un poco larga la clase, un poco largo los temas. Traté de sintetizarlo lo más posible y ser lo más esquemático posible. Espero que les haya servido.